Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Hoy quiero enviar felicitaciones hasta la República Dominicana a la licenciada Adriana Senois Félix, quien recientemente estuvo festejando su onomástico. Desde Guatemala te deseamos muchísimas felicitaciones y que Dios continúe bendiciendo tu vida. En Guatemala, Chimaltenango, agradecemos la sintonía de la licenciada Telma Otsoy Catu. Gracias por sus comentarios positivos, mi estimada Ligda. Y en la colonia Maya, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, para Juan Rodolfo, quien también nos reporta su sintonía. Muchas gracias por sintonizarnos. También en Santa Lucía, Cotzumalguapa, saludos especiales para Dan Montenegro. Un abrazo hasta mi querida Santa Lucía. Y por supuesto que saludos especiales para los amigos que desde distintos lugares de Guatemala, al igual que de El Salvador, los Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, sintonizan este programa que es hecho con amor para cada uno de ustedes. A propósito de el inicio del ciclo escolar en Guatemala, hoy queremos hablar sobre la educación online. Y hay una frase de J. Dewey que a mí me fascinó. El ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad. Antes de empezar con profundidad en el tema de la educación online, quiero hacer un breve recorrido del origen del Internet. Y es que en el 1947 inicia la Guerra Fría. Este trascendental hecho ocurrió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue un choque entre dos bloques, uno liderado por el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el otro, el oriental comunista, presidido por la Unión Soviética. Se le conoce como Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo, pero involucró a otros países. Un grupo apoyaba al capitalismo y otros a la Unión Soviética. De hecho, en la actualidad existen enemistades entre países que surgieron en el 1947 o durante todo el proceso de la Guerra Fría.
En el 1957, la URSS lanza el primer satélite artificial de nombre Sputnik 1. Esto motivó para que los Estados Unidos crearan una agencia de proyectos para la investigación avanzada, mejor conocida como ARPA. Ellos entendían que los rusos los estaban adelantando en tecnología y en ciertos avances militares. En el 1962, Powell Barham construyó una red de comunicaciones donde si uno de los nodos era destruido, con los demás no podía seguir el proceso de destrucción. O sea, que cuidaba cierta información externa. Aunque Powell Barham en el 1962 creó esta red descentralizada que permitía proteger información externa, sin embargo, se continuó trabajando para mejorar y se crea una red galáctica porque permitía que desde cualquier lugar del mundo se pudiese conectar. Ya para el 1965 se conectó un TX2 en Massachusetts a un Q-32 en California. Esta conexión se realizó vía telefónica conmutada. Era de muy poca velocidad y limitada. Por lo tanto, el sistema no funcionó y se continuó trabajando. En 1969, Michael Elie, considerado uno de los pioneros de Internet, ingresa a la Universidad de California en Los Ángeles, obteniendo una beca y se integra a ARPA, donde se logra realizar la primera conexión de una computadora UCLA a SRI. Poco después ya habían 4 universidades americanas incorporadas a este sistema que buscaba mantener una comunicación rápida en caso de una guerra o de un ataque militar. A esta red descentralizada se le denominó ARPA. En 1970, ARPANET se consolida y Ray Tomlinson establece las bases para lo que nosotros hoy conocemos como el correo electrónico. Esto ocurre porque los desarrolladores necesitaban un mecanismo de coordinación que cubrían el sistema. Este protocolo lo utilizó en su red ARPANET. Con el paso de los años, el nombre se redujo a Internet. Por cuestiones de tiempo, como vamos a hablar sobre la educación online, por eso algunas siglas no la dijimos. Pero en otra ocasión que estemos comentando sobre tecnología, vamos a ver de dónde surge, qué significan las siglas de ARPANET, que es una composición de esta agencia de investigación avanzada de los Estados Unidos, y la palabra net también, de dónde surge y por qué Internet, al igual que los códigos
códigos TCP, IP y algunos sistemas como el UCLA y el ISRI. Para finales de 1989, la Guerra Fría finaliza. Sin embargo, el 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee describió el protocolo de transferencias de los hipertextos, que daría lugar a la primera web, utilizando 3 nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. Un año después, Internet nacía de forma cerrada. Para agosto de 1991, la World Wide Web creció rápidamente. Para 1993, había más de 100 World Wide Web. Sin embargo, para el 1997 ya existían más de 200,000 sitios en Internet. Cuando llega el 2000 es todo un boom y lo demás es historia hasta nuestra actualidad, donde el Internet permite el acceso prácticamente ilimitado a muchísimos tipos de información. Esta información es utilizada como una herramienta. En Internet encontramos prácticamente de todo. Y ahora con el COVID-19 se vislumbra la importancia de esta herramienta que fue creada formalmente en 1983. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie, porque luego de la pausa hablaremos sobre la educación online, que es la nueva modalidad de este tiempo. Pausa y retornamos. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Vuelta en Reflejos. La llegada del Internet revolucionó al mundo. Aunque al principio se hizo para fines de guerra, no dejó de ser un gran aporte para la humanidad, permitiendo que hoy en día
desde el lugar más remoto se pueda acceder a información. En Internet encontramos muchas verdades, también información que se puede cuestionar. Todo depende a qué sitios usted acceda. De repente, usted sabe que hay lugares que son más confiables que otros porque hay profesionales que están capacitados para hablar o investigar sobre ciertos temas. Sin embargo, todo va a depender si usted quiera dejarse convencer o utilizar su raciocinio. Pero hoy estamos hablando sobre la educación en línea, que a raíz del COVID-19 se ha puesto más de moda. De hecho, desde algunos años se ha integrado poco a poco la educación en línea. En muchos casos se escucha de gente que realiza una maestría o un posgrado viviendo en Guatemala desde una universidad en los Estados Unidos o en España. Creo que es parte de la innovación en la educación, pero con la pandemia esta nueva modalidad involucró a los más pequeños. En algunos países, desde que inició el COVID, empezaron a buscar la forma en cómo los niños pudiesen estudiar. Y por ello, por ejemplo, en República Dominicana, desde hace unos meses ya se está dando clase online. En Guatemala, hace poco que se anunció que empezarán las clases virtuales. Esto ha causado muchas críticas. De hecho, en toda América Latina, la educación online ha comenzado a cuestionarse. Sin embargo, es una necesidad que aunque a un grupo le guste o no le guste, por las razones que sean, es la forma lógica para que los estudiantes no pierdan su año escolar. El COVID-19, lo hemos dicho hasta el cansancio, que cambió nuestra forma de vivir. Y eso no solo incluye a los adultos, sino también a los niños. Y por eso tendrán que adaptarse a esta nueva modalidad de aprendizaje. Sin embargo, tiene ciertas ventajas y también desventajas, que la vamos a estar viendo en el transcurso del programa. Las aulas virtuales superan las limitaciones del tiempo y del espacio. Ya el estudiante no tendrá la necesidad de ir hasta el plantel. Hay algunos países que han decidido que los estudiantes, por ejemplo, lleguen a examinarse o una vez a la semana. Otra de las ventajas es que desarrolla una cultura computacional. No es lo mismo computacional que pasarse el día entero revisando las notificaciones de Facebook y los estados de WhatsApp y otras redes sociales, porque hay jóvenes que son muy expertos en la creación de memes, pero no saben utilizar Word
Y utilizar Word no significa que usted viene y redacta algo, pero si le dicen que lo coloque en 2 columnas, no lo puede hacer, o que diagrame, que el Word también permite, aunque una diagramación más ordinaria, pero permite hacer diagramación y utilizar muchas herramientas. De hecho, a veces cuando se le pide una fotografía a un joven, hacen un capture y sale hasta la cantidad de carga que tienen, los mensajes que no han leído, porque lo envían así y ni siquiera se les ocurre editar esa fotografía. O realizan un video con fotografías, por ejemplo, que a los lados están oscuras, no les recortaron, no hay una edición porque utilizan demasiado el celular, pero no la computadora. Siempre una computadora va a permitir que usted tenga un trabajo de mayor calidad, más herramienta, más visibilidad. Entonces, dentro de estas ventajas está el aprendizaje, ampliar los conocimientos en la utilización de la computadora, enriquecimiento del aprendizaje, desarrollando un pensamiento constructivo y también creativo. Cuando alguien utiliza mucho un sistema, se va a encontrar con cosas que le van a permitir pensar la forma en que fue creado ese sistema. También ya a la hora de utilizar programas como Excel o PowerPoint, poder realizar sus presentaciones. Es que hay tantas cosas que hasta en las clases virtuales se perdieron, porque antes se exigía que los estudiantes realizaran una presentación en PowerPoint y aprendían a utilizar esta herramienta, que una persona que se dedica a estudiar o a ciertos trabajos siempre va a necesitar el PowerPoint, aunque digan que ya es un programa que está desfasado. En la práctica no es así, porque ahora usted entra, por ejemplo, a su celular, baja algún collage y se encuentra que aunque quede bonito, cuando lo hace con otras aplicaciones va a encontrar la gran diferencia, y ahí siempre va a estar, valga la redundancia, la diferencia de un trabajo de un profesional y de un aficionado. El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades. Esto es aquí como que un poquito relativo, porque si el maestro dice que van a empezar a estudiar a las 9 de la mañana, ahí el estudiante tiene que adaptarse a ese horario. O sea que la educación en línea tiene sus reglas. También permite que el aprendizaje sea más actualizado, porque permite acceder desde otro país. Esto es para los países donde la clase presencial todavía no está habilitada. Entonces, un estudiante que se encuentre en otro país puede estar estudiando, o sea, tiene ciertas ventajas, aunque creo que la parte de las desventajas es un poco más pesado. Sin embargo, no hay otra alternativa para evitar que los niños sean contagiados y que lleven el virus a su casa. Son pocos los niños que han muerto del coronavirus. Sin embargo, sí se han registrado que recién nacidos o menores de edad han fallecido por COVID. Aparentemente, aunque esto ha ocurrido y se lamenta, por el hecho que sean pocos, no significa que no duela la pérdida de una vida. Sin embargo, con los niños el COVID no es muy agresivo. Ni siquiera por eso ustedes ven que jóvenes
12, 15 años andan como si nada en las calles y llevan el virus a su casa, contagian a la abuelita, a la mamá, a la tía y a ellos no le pasa nada. De hecho, en la casa ni siquiera se sabe la forma en que llegó el virus porque estos jóvenes, algunos no presentan ni siquiera síntomas. Otra de las ventajas es la organización del contenido y planificación basado en la tecnología. La tecnología permite cierta agilización a la hora de impartir las clases, porque no es lo mismo sacar un lápiz y un cuaderno y ponerse a escribir, aunque tengo que admitir que prefiero a la hora de tomar clases hacerlo de esa forma antigua, porque yo creo que hay gente que tiene muchísimo tiempo que no utiliza un lápiz, de hecho que ni siquiera se recuerda cuándo fue la última vez que en un papel escribieron algo, y todo esto ha sido un poco reemplazado por la tecnología. Es bueno utilizarla, pero también alternarla con esas cosas que aprendimos desde muy pequeños. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois, vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. Y de vuelta en Reflejos. Las clases en línea también permiten mayor acceso a la información, porque tanto el maestro como el alumno estarán obligados a buscar información. No sé si ahí funcionará el copiar y pegar, porque es que en las aulas se ve de todo, desde estudiantes que se les pide un trabajo y solo copian, lo pegan y ni le cambian el tipo de letras o le quitan las cursivas o abajito, no le eliminan donde aparece la fuente, se da todo eso. Entonces, ya con una educación más dirigida, porque recalco, el hecho que una persona se la pase el día entero utilizando el celular no significa que tenga acceso a cierta información e información de calidad. De hecho, hay personas que tienen un celular en su casa, el celular más caro que usted se puede imaginar,
pero no una computadora, porque dicen, bueno, yo ahí descargo el Office y realizo cualquier cosa, pero nunca va a ser lo mismo realizar un trabajo desde la computadora que desde un celular, aunque hay algunos que no tienen otra forma de cómo hacerlo y por eso utilizan su celular. Creo que la forma adecuada siempre va a ser la mezcla de tener acceso a la información, pero también utilizar los libros. Es bueno buscar información en internet, pero no reemplazar esto por los libros. Si a usted le envían a investigar un tema, sí puede buscar esta información, pero no quedarse solo con la versión que aparece en la web. Otras de las ventajas es el ahorro de tiempo, porque ya el estudiante no tiene que desplazarse hasta el aula, evitando el riesgo de caminar por ciertos lugares o tener que tomar un bus. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois, estamos hablando sobre las ventajas y desventajas de las clases en línea. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. Lucha libre y algo más. Ahora también los miércoles a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Y los domingos, en su horario habitual, 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y www.telemaya.com. En Facebook, transmisiones en directo Telemaya. No se lo pierda por ningún motivo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. En el segmento anterior hablamos de las ventajas de las clases en línea. Ahora tocaremos las desventajas. Una de estas es el poco conocimiento que tienen algunos estudiantes de informática. Y les hablaba cómo utilizar el Office, por ejemplo, que no saben, y aunque uno los vea con una supuesta especialidad en el uso de redes sociales, a la hora que se les sienta en un computador, no saben utilizarlo. La motivación del estudiante puede ser complicada. Imagínense que a algunos les cuesta estar motivados en un aula presencial. ¿Cómo podría ser en un aula virtual? Porque lo presencial le permite al maestro tener más control. De hecho, cuando se utiliza el Zoom, que es una de las plataformas a la que más se ha acudido para las clases virtuales, también está el Google Meet, que de hecho esta plataforma existe desde hace mucho y se utilizaba para reuniones de ejecutivos.
Entonces uno viene y apaga la cámara, comienza a burlarse y se arma hasta cierto desorden en la clase. También el conocimiento de los maestros. Hay algunos que ni siquiera tienen celular en su casa. Y créanme que no estoy exagerando. Hay maestros que no les interesa para nada la tecnología. No sé cómo se harán con las clases virtuales. Las clases virtuales requieren de disciplina y constancia. Y esto significa que el alumno es el responsable, no los padres, y que automáticamente no hay que repetirle para que se conecte a la hora de su clase, porque hay padres de familia que ellos son los que están estudiando. De hecho, si al hijo le ponen un trabajo, ellos son quien investigan, le hacen todo. De hecho, cuando los maestros evalúan, deberían mandarle la nota al papá o a la mamá porque fue quien lo hizo todo. Entonces, con las clases virtuales, la disciplina es más fuerte. Recuerdo una maestra en un país donde ya se implementaron las clases virtuales, que una alumna, la tarea que era para el lunes se la envió el domingo, diciéndole a la maestra que ella lo estaba haciendo el domingo porque no sabía a qué hora se iba a despertar el lunes y que a ella se le dificultaba levantarse temprano y por eso prefería hacerlo un fin de semana. Ya ustedes se pueden imaginar qué disciplina puede tener esa jovencita que lo único que hace es estudiar. Y eso se ve porque no todos en los estudios son aplicados, tampoco se les ha inculcado la importancia de estudiar. No es solo levantarse y enviar a los hijos a estudiar. Todo en la vida debe tener un motivo. Y también respetar a sus hijos y conocer la capacidad que tienen. Porque tal vez su hijo pueda ser un buen mecánico, pero se le dificulte un aprendizaje universitario. O usted quiere que su hijo sea ebanista como su abuelo, pero él quiere ser abogado. Es respetar, entendiendo que los menores de edad están bajo su tutela y que usted como adulto no debe dejar lavarse la cabeza por un menor. Cuando se es joven se quiere muchas cosas y cuando llega la adultez, esas cosas que realmente se querían van a seguir ahí. Ya de joven a adulto se continúan teniendo ciertos proyectos que desde muy joven. De hecho, hay niños que desde muy pequeños sabían qué querían ser de adulto. La educación es importante. Yo creo que este tema sobre el regreso a clases es trascendental para la formación de sus hijos, inculcándoles, y sobre todo si usted es pobre y no tiene que dejarle a sus hijos, y aún así siendo de clase media o rico, el mejor legado es la educación, porque eso le permitirá hacerse un hombre o una mujer de negocios. Tener la capacidad de visualizar el futuro para crear herramientas que le permitan tener un estilo de vida digna. Usted no quiere que cuando su hijo tenga 50 años tenga que echarse al hombro una gran carga. Da mucha lástima cuando se transita por las calles y uno ve a un ancianito
cargando una cantidad enorme de palos para llevar leña hasta su casa. Estudie, no para burlarse de esa gente, sino para entender que al hacerlo puede tener un estilo de vida mejor. Siempre sin olvidar ayudar a su familia y a las personas que están a su alrededor. Algunos padres son tan fuertes que se sientan al lado del computador con su hijo, y esto no está mal para acompañarlo en las clases online, pero es para secretearle todo. Y cada pregunta que le hace el maestro, entonces el papá busca la forma de cómo decírsela, creando esa competencia y no dejando que su hijo piense por sí mismo. Es comparable como cuando al hijo le ponían realizar una maqueta y usted veía al papá llegando a las papelerías a comprar todo y el niño llevando una maqueta espectacular, pero fue porque se la hizo un adulto. Y quién sabe si el hijo tiene hasta más capacidad para hacerla mejor. También cuidarse con las clases online, evitando de repente que a veces el niño está estudiando y la mamá no se da cuenta y pasa en toalla para el baño, o se arman ciertas discusiones en la casa que se dan en cualquier hogar, o se hacen preguntas que no se debe, o llega una visita. Siempre evitar todo esto y tratar que el contexto en que su hijo reciba clase, ya que se le llama aulas virtuales, que reciba clase en un lugar ordenado. Y si usted puede buscarle una sillita, un escritorio, aunque no tenga para ir a comprarse uno, entonces busque la forma de cortar 4 palos en su casa o 5 palos y coloca 2 arriba, y ahí le hace un escritorio a su hijo para que pueda estudiar tranquilo. En República Dominicana, desde hace muchos años, se creó una modalidad de república digital. Uno llega a un parque y ese parque tiene internet. Creo que en Guatemala, con esto de las aulas virtuales, debería hacerse algo parecido, donde tal vez los niños, hasta acompañados de sus padres, puedan llegar a ciertos lugares donde hay internet. Ya para finalizar con este segmento, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico. Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. La Biblia está llena de versículos bíblicos donde se habla sobre la enseñanza, ya sea de parte de Dios o a través de las leyes que Dios en el Antiguo Testamento le dio a Moisés. Ser instruido por el buen camino permite llegar a un puerto seguro. Y aquí Dios dice que nos instruirá y que también velará por nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Vele por sus hijos, cuídelos y ayúdelos sin llegar a realizarles las tareas en este proceso donde tendrán que adaptarse. Aunque usted crea que su hijo es muy tecnológico, no se descuide en su educación, que va a ser fundamental en su adultez. Y así como Dios nos cuida, nos protege, nos instruye y nos guía por un buen camino, tome su ejemplo y hágalo con sus hijos.
y los invito al personaje de la semana. Hoy, en el personaje de la semana, tenemos a Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Tible, mejor conocido como Enrique Gómez Carrillo, nació en la ciudad de Guatemala el 27 de febrero de 1873. Narrador y cronista, crítico, literario, escritor, periodista y diplomático guatemalteco, que destacó por su increíble talento que demostró en su literatura. Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, donde sus compañeros lo molestaban llamándolo comestible, razón por la cual decidió cambiarse el apellido por Gómez Carrillo. Como su padre, no terminó su vida académica. Inició como escritor en diciembre de 1889 con una columna en el periódico El Imparcial llamada Corona Fúnebre, la cual fue una crítica mordaz a la obra de José Milla y Vidaurre. Luego comenzó a trabajar en el diario El Correo de la Tarde por recomendación del poeta nicaragüense Rubén Darío. Al darse cuenta de su potencial como escritor, el poeta recomendó al presidente Manuel Lisandro Varillas que le otorgara una beca para estudiar en España. Antes de viajar para España, escribió una breve crónica sobre un muchacho que se ahogó en el puerto de San José. La firmó por primera vez con el nombre definitivo con que le conocería el mundo de la literatura: Enrique Gómez Carrillo. En vez de irse a España, tomó rumbo a París, donde cumplió los 18 años de edad y llevó una vida bohemia. Por esta razón, el gobierno de Guatemala le retiró la beca que le había otorgado y solo se la devolvió cuando Gómez Carrillo prometió dirigirse a Madrid. Publicó su primer libro, Esquisses, y en 1893 publicó su segunda obra, Sensaciones de Arte, que le valió que lo llamaran el genio de 21 años. En 1895, Enrique Gómez Carrillo fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Española. Durante su vida escribió alrededor de 80 libros de géneros variados, aunque destacan principalmente sus crónicas internacionales en las que ejercitó una prosa realmente modernista y fue llamado el príncipe de los cronistas. En 1898, al regresar a Guatemala, conoció al presidente Manuel Estrada Cabrera. Este lo invitó a participar en la campaña presidencial que se estaba desarrollando en el país. Gómez Carrillo aceptó gustoso. Se inició como portavoz del presidente Estrada Cabrera en la idea liberal. Como recompensa a su ayuda en la elección presidencial, fue nombrado cónsul de Guatemala en París. Ya en Europa, nuevamente se dedicó a sus tareas diplomáticas, aprovechando su condición de cónsul literato, amigo del presidente guatemalteco. Hacia el final de su carrera literaria, volvió a ocuparse de la vida pública de Guatemala. Atacó al presidente de turno, el general José María Orellana,
pero fue refutado por la prensa local y tuvo que rectificar, aduciendo que comprendía que ya no estaba viviendo la dictadura del tirano de La Palma. Pese a su disculpa, ya nunca regresaría a Guatemala, donde era considerado un cabrerista y no grato. Como periodista, colaboró con muchas publicaciones, sobresaliendo La Nación y La Razón en Buenos Aires, Argentina, Diario de la Marina en La Habana, Cuba, en Madrid, España, El Liberal, Blanco y Negro, La Esfera, Pluma y Lápiz, El Imparcial, Electra y ABC. Fue un hábil entrevistador, siendo una de sus famosas entrevistas la que le hizo al Papa Benedicto XV durante la guerra. Como escritor, entre sus obras destacadas están en Crónica, La Rusia actual, 1906, De Marsella a Tokio, Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón, 1906. El Japón heroico y galante, 1912. Jerusalén y la Tierra Santa, 1914. Pequeñas historias de la Gran Guerra. En ensayo se destacan Sensaciones de Arte, 1893. 30 años de mi vida, El despertar del alma, 1918. El misterio de la vida y de la muerte de Mata Hari, en 1923. La nueva literatura francesa, 1927. Y en narrativa podemos mencionar Almas y cerebros, Historias sentimentales, Intimidades parisienses, 1900. El Evangelio del Amor, 1922. Como propaganda política, basta citar dos campañas que hicieron época con Manuel Estrada Cabrera como promotor de su gobierno como cónsul en Madrid, Londres, Hamburgo y París, 1898. Y la conferencia leída en la Sorbona de París en 1902, Guatemala y su gobierno liberal. Falleció el 29 de noviembre de 1927 en Francia a causa de una dilatación anormal de las paredes arteriales, más conocida como aneurisma. Pero dejó un legado que lo confirma como el príncipe de los cronistas. Por eso, Enrique Gómez Carrillo es el personaje de la semana. Espero que este programa haya sido de su agrado. Es hecho con amor y respeto para cada uno de ustedes. Sintonícenos todos los miércoles a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe. Y los sábados a las 18 horas centro, 8 de la noche Caribe. Por Telemaya, canal 34 de la red Sistecom, cada vez con mayor cobertura. Y por la web www.telemaya.com. En Facebook, Canal Telemaya.
Y será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye, bye. Esto fue Reflejos con Raicy Senois. Sintonícenos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal, cuando les traeremos más información y nuevos temas en la voz de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. No se lo pierda por ningún motivo.